Bien, ahora vamos a empezar con esta sexta clase del curso de historia. Vamos a empezar ahora con los horizontes, porque si ustedes recordarán, si pueden visualizar en sus cuadernos, que en las anteriores clases habrán copiado un gráfico y a esos dos periodos también se les llamaba precerámicos. ¿Recordarán por qué se les llama precerámicos? Porque el periodo arcaico termina ¿con qué? Con la aparición de la cerámica. Y todo lo que está detrás de eso es el periodo precerámico, porque está antes de la cerámica, pues, ¿entienden? Luego les dije que empezaban los horizontes, horizonte temprano, luego un intermedio, luego un horizonte medio y así seguíamos avanzando. ¿Ven? En este caso ahora vamos a empezar con horizonte temprano porque en la anterior clase terminamos con el periodo arcaico. ¿Con qué? Con la cultura caral, ¿cierto? Entonces, en el horizonte temprano yo les dije que en todos los horizontes siempre hay un auge de una sola cultura. O sea, una sola cultura domina durante casi todo este periodo. Y en este caso, la cultura que dominó en todo este periodo fue la cultura chavín y es de la que vamos a hablar en esta clase. Primero vamos con su ubicación, ¿bien? Ubicado en el departamento de Ancash, en el llamado Callejón de Conchucos, entre los ríos Mosna y Huachexa. Esto se encuentra entre dos ríos y en el departamento de Ancash. A esa intersección de los ríos se le llama el Callejón de Conchucos. Sartello como la cultura matriz del Perú. ¿Qué quiere decir cultura matriz? O sea, la primera cultura o también la cultura madre. O sea, la que dio base a las demás culturas. Y a partir de ella las demás se desarrollaron. Las demás adelante, pues me refiero. Era una cultura con una política teocrática. Esto les daba el máximo poder a los sacerdotes. Teocrática, ¿qué quiere decir? Que se avanzaban en los dioses. Y ahora, si quiénes son los intermediarios entre los dioses y los humanos, los sacerdotes, así se creía. ¿Quiénes eran los intermediarios entre los dioses y los hombres? ¿Bien? Lo que les acabo de decir. Por eso es que ellos tenían el máximo poder en la cultura chavín, por si acaso. Tuvieron como principal actividad la agricultura, y eso es importantísimo, importantísimo. Ya van a ver por qué. Tuvieron principal actividad la agricultura, ¿ya? Y por último, no se trataría de un estado. ¿Por qué? Porque carecían de ejército, prisioneros, leyes y varias cosas que los estados tienen. Ahora, a ver, vamos a parar un rato. No tenían ejército. Ya, si ustedes se ponen a pensar, una cultura que no tiene ejército, ¿cómo logró predominar en toda la zona peruana? ¿Que no habían más culturas? Sí, habían muchos más pueblos, habían eh, algunos algunas pequeñas culturas por ahí que se iban desarrollando, pero esta fue la que los dominó. ¿Cómo los dominó si no tenían ejército? Bueno, eso lo vamos a explicar aquí. Bien, ¿cómo logró crecer Chavín si no tenían ejército? Ya, la respuesta a esta pregunta se encuentra en el gran conocimiento sobre astronomía que tenían los sacerdotes y los conocimientos sobre ingeniería hidráulica. A ver, el más importante obviamente es el de conocer astronomía. Bueno, no, obviamente no, perdón. Es el conocimiento, es el más importante, ¿bien? Astronomía, el conocimiento que tenían sobre la astronomía. ¿Por qué? Porque podían predecir el clima. Ellos al saber el movimiento de los astros, es posible eso, se puede predecir el clima. O sea, se puede ver qué días va a llover, qué días va a haber sol, en qué tiempos va a haber sequía. A ver, ahora, ¿cómo utilizaron eso? Ellos lo utilizaron para manipular a las personas. Con esto podían manipular a los pueblos diciéndoles que todo estaba bajo el poder de los dioses. Y que si no se unían a ellos, perdón, a que era unían, a ellos los dioses los castigarían con malas cosechas o sequías. A esto se le denomina control del inconsciente colectivo. Ahora, les voy a dar un ejemplo, a ver cómo los manipulaban. Imagínense que había un pueblo, ¿ya? Los chavín venían, les daban su visita, los sacerdotes, y les decían que se unan a ellos, que les den sus producciones, porque ellos solamente buscaban pueblos que tenían buena producción, buena agricultura, ya eran inteligentes, ya buscaban. Ahora, el pueblo obviamente pues no va a querer regalar su comida, porque imagínense, un pueblito así chiquito tenía buena cosecha y comían bien, y que venga otro más grande como era Chavín a decirles que les entreguen los que les sobra,
No, pues no iban a querer. Ahora, ¿qué les decían los sacerdotes? Les decían, por ejemplo, ellos ya iban con esa idea, les decían, en una semana no van a caer lluvias por 3 días. Y eso, los chavín se iban y efectivamente en una semana dejaba de llover. Dejaba de llover un día, dejaba de llover dos, tres, hasta cuatro. Entonces ellos se asustaban, justamente los que ellos habían dicho, los chavín. Los chavín volvían después de un tiempo. Y si con eso no era suficiente, les decían alguna otra predicción que ellos habían hecho. No sé, por ejemplo, que van a tener una semana de productividad, pero en un mes van a tener un decaimiento. Sus tales frutas, tales verduras no van a crecer, porque ellos sabían en qué épocas crecían mejor. Entonces, al decirles esta predicción, ya los dejaban pensando, les decían, uy, será cierto, y dicho y hecho, pasaba. Pero esto pero los chavín no le estaban adivinando nada, no había ningún dios que provocara eso. ¿Qué era? Que ellos conocían a la astronomía y con eso podían ver el clima, podían saber qué clima iba a haber. Entonces los chavín con eso los manipulaban. ¿Ya ven? Si se dan cuenta, desde tiempos muy antiguos ya existía la manipulación de los altos poderes. Y bueno, ya después de varias cosas así, el pueblo, ¿qué pasaba? Terminaba creyendo en que existía un dios que les estaba diciendo que se unan a los chavín. Y se terminaban uniendo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Muy era porque ellos sabían hacer canales de riego para poder distribuir bien el agua hacia las plantas, hacia todo lo que iban a cosechar. Entonces ya, eso también era una buena arma para utilizar. Pero como les digo, lo principal era sus conocimientos sobre astronomía, que le permitía predecir el clima. ¿Eh? Muy importante. Y esto se le llama el control del inconsciente colectivo. ¿Va? Luego tendríamos los principales restos arqueológicos. Bien, tenemos aquí los más conocidos, pues que ya tal vez han ido alguna vez a un museo, les han hablado del lanzo monolítico, de la estela de Raimondi, del obelisco Tello. Y habrán visto algunas de sus cerámicas. Primero, el lanzón monolítico fue el dios más importante. Tiene forma de lanza o cuchillo, ustedes ya lo conocerán pues al lanzón. Luego, la estela Raimondi, denominada como dios de las varas, báculos o huiracocha, tenía el cotello que representaba la fertilidad. El excedente quiere decir el excedente de producción, o sea, lo que sobraba de cosechar. El agua, ya el obelisco Tello representaba todo eso. Y por último, la cerámica. Obviamente debe tener cerámica. ¿Por qué? Porque acabó el arcaico. ¿Y el arcaico con qué terminó? Con la aparición de la cerámica. Entonces tienen que tener cerámica. Fue monocromática, ¿eso qué quiere decir? Un solo color. Mono significa uno. Y el cromático significa color. Un solo color. Base plana, así como la tenemos en esta imagen. Globular, o sea, en forma de redondito, forma esférica. Y con una asa. ¿Ven? Acá está la asa. Entonces, así sería el tipo de cerámica. Ahora, acá tenemos el complejo de Chavín de Huántar. Es donde estaban todo donde rendían culto a los dioses. Aquí donde está señalando, donde dice templo viejo, pirámide del lanzón, ahí es donde estaba el lanzón monolítico. ¿Ven? Ahí estaba el lanzón monolítico. Lamentablemente la estela y el obelisco Tello se encontraba en la plaza circular hundida que está acá adentro. Ya ahí se encontraba el obelisco Tello. Bueno, a la zona de azul se le conoce como Templo Viejo y a la de acá como Templo Nuevo. ¿Por qué? Porque primero construyeron esto y después ya construyeron lo demás. ¿Eh? Entonces, con esto ya estaríamos terminando la clase. Les quería hacer un comentario rapidito. Esta cultura en algún momento tuvo que tener su fin. ¿Sí? Ustedes ya estarán pensando, claro, tuvo que tener su fin. Pero ¿qué pasó? Vinieron a conquistarlos, pero sí, con eso de manipular a la gente con que el dios, no sé, el dios Huiracocha los iba a castigar por no unirse a ellos
¿Cómo es que ellos, esa era una táctica perfecta para mantenerse, ¿cierto? Pero ¿saben qué sucedió? Algo que hasta hoy en día sucede, y es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es impredecible. Ellos trabajaban que no obedecen ninguna regla. Es así de imposible de describir. O sea, no sigue ninguna regla la corriente del niño. Puede llegar en cualquier momento. Está calculado que, bueno, llega entre 2 a 7 que llegue. Entonces, es imposible saber cuándo se va a dar un fenómeno del niño. En el clima no se puede ver en... ¿Qué pasó? Llegó el fenómeno del niño, hubieron lluvias torrenciales, ellos no podían predecir esas lluvias, se suponía que este día no iba a llover y empieza a llover lluvia torrencial y empieza a perderse la cosecha. Hay, como pasó ahora, hay desbordes de los ríos que se llevan las cosechas, desbordes de ríos que se llevan viviendas y todo eso. Pasó lo mismo en esos tiempos. Y eso fue justamente lo que terminó con la cultura. Hubo, como se le llama, un mega niño, que es un fenómeno del niño muy fuerte, bien, mucho más fuerte que el que hemos visto hace poco, si no me equivoco, el año pasado hubo un fenómeno del niño aquí, y si se dan cuenta hubo muchas inundaciones, fue terrible. Entonces imagínense eso, pero mucho peor. Eso fue lo que les pasó a la cultura. Y con eso ya perdieron credibilidad, pues ya la gente se dio cuenta que no había ningún dios ni nada de eso. ¿Ve? Entonces así fue como terminó esta cultura. Lamentablemente, pues, el fenómeno del niño. ¿Quién iba a pensarlo? Y bueno, eso sería todo con respecto a esta clase. Ya les enviaré una actividad con unas preguntas sobre el tema.